La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras escrituras entonces, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde estamos en el verso 29 y verso 30, donde estamos, hermanos, establecidos. Verso 29, verso 30. Y dice la palabra del Señor ahí, hermanos, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Note, a los que predestinó, ¿qué hizo Él? Los llamó. Y a los que llamó, ¿tiempo qué? A estos también justificó. ¿Cuándo los justificó usted? ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quisiera, hermanos, que oráramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos todo entendimiento, Señor amado, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios mío, por darnos ese entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He dicho, hermanos, y lo dije la vez pasada, la iglesia cristiana se divide, hermanos, en la creencia de la salvación. Se divide, hermanos, en dos puntos, el calvinismo y el arminianismo, de que estuvimos hablando. Pero hay otros puntos, hermanos, que nos dividen lo que es la salvación. La salvación es algo que es bien importante para el cristiano. El catolicismo, hermanos, tiene un punto de vista a ver la salvación. Usted tiene que proveer ciertos sacramentos para que usted, hermano, sea salvo. ¿Cuáles son los sacramentos para que el proceso de una persona sea salva de un cristiano en el catolicismo? ¿Alguien lo sabe? Primero es el bautizo, ¿ah? Primera comunión, confirmación, ¿ok? Bueno, eso sí se casa, si no, ¿ok? Y principalmente, hermanos, que es la confirmación, el bautizo, la confirmación, hermanos, y todos estos sacramentos para que usted sea salvo. Usted puede ser salvo. Y si usted falla en uno de ellos, tiene otro sacramento que cumplir. Tiene que ir, hermanos, a confesar sus pecados y luego, hermanos, decir unos sacramentos, unas Aves Marías, repetir unas ciertas cosas y usted ya es perdonado. ¿Ok? El mormonismo tiene otras ideas de ser salvo. ¿Cuál es la idea? ¿Alguien sabe cuál es la idea del mormonismo? Mormonismo, hermanos, y esto lo tienen muchos cristianos, aunque ellos no crean, hermanos, muchos cristianos tienen estas ideas también. Que, hermanos, usted tiene que pasar por unos ciertos estudios y luego tiene que pasar por el bautismo. El bautismo es el sello de la salvación. Y aparte de que cuando usted se bautiza por usted y por sus anteriores que murieron antes de usted, y usted puede ser salvo. Luego están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermanos, hay un número específico de cuántos van a ser salvos. ¿Cuántos van a ser salvos ellos? 144,000. ¿Sabe usted cuántos millones de testigos de Jehová hay? Son billones a través de los tiempos, hermanos, de cuando resultó el mormonismo, el testigo de Jehová. Testigos de Jehová, hermanos, no se llamaron testigos de Jehová hasta 1940 en adelante, se empezaron a llamar testigos de Jehová. Pero en los 1900 temprano y los 1800, a finales de los 1800, hermanos, apareció el señor Russell, hermanos, con la teología de la salvación a través de los testigos de Jehová. La teología de ellos es, hermanos, es de un señor llamado Ariano.
Ariano era un hombre, hermanos, que a principios de la iglesia batalló con los arianistas, de que que Jesucristo, hermanos, no era el Hijo de Dios en el sentido de Dios, sino que era, hermanos, diminutivo de Dios y que fue creado. Entonces, por ende, no podía ser Dios. Entonces, el testigo de Jehová, hermanos, va por tantos estudios que usted tiene que cumplirse hasta llegar a un momento, hermanos, ¿cómo se llama?, de bautizo, pero aún así usted no está seguro si es salvo. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová si él es salvo, él no está seguro. Ellos le dicen, nosotros no sabemos. Luego están los cristianos, que están divididos en dos, y podríamos decir hasta en tres. Que la salvación es, hermano, a través de lo que Cristo predestinó para que usted sea salvo, y usted viene a Jesucristo porque recibió el llamado de Jesús. Está la otra idea, hermanos, de que usted en su razonamiento y en el pecado que usted tiene, activó su fe para poder venir a Cristo y poder, hermanos, encontrar la salvación. Pero está la tercera de los muchos cristianos. Y quiero explicar un poquito de esto. La tercera es, hermanos, yo acepto a Cristo, pero no estoy seguro todavía para el bautizo. Me espero 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, para bautizarme, porque no estoy listo para dar ese paso grande, dice la gente. Está como aquella gente, hermanos, que se casó por el civil y todavía no está listo para casarse por la iglesia. Y dice, no estoy seguro si me quiero casar por la iglesia. Hermanos, esta gente está medio... Porque el casamiento, hermanos, es el que donde usted firmó. La iglesia no casa. La iglesia bendice la decisión que ustedes hicieron de casarse. Es una ceremonia la que se hizo en la iglesia no casa. Ningún ministro, hermanos, que no tenga la autoridad del Estado puede casar, lo único que hace es bendecir. Gracias a Dios, Dios me ha permitido a mí tener la licencia del Estado para poder casar por el Estado y por la iglesia. Pero hay muchos pastores, hermanos, que lo único que pueden es bendecir, pero no pueden casar. El cristiano está así, muchos dicen, bueno, ya recibí a Cristo, pero todavía no estoy seguro, bien seguro de bautizarme. Esa es otra idea. Entonces, la idea es, cuando me bautizo, entonces sí, mi salvación está perfecta. Pero las dos que dividen, hermanos, son estas y las más comunes, el calvinismo y el arminianismo. ¿Cuál es la idea de la salvación? Arminiano tiene un punto y Calvino tiene otro, hermanos. Y estas no son ideas de Calvino ni de Arminiano, sino habla de la Biblia, nomás que ellos la pusieron en teología y nos dan, hermanos, una idea de cómo Dios ha presentado la salvación. Pero por eso nosotros vamos a ver la Biblia y vamos a ver, hermanos, qué dice. El calvinismo, hermanos, cree en salvo, siempre salvo. Cree en la salvación eterna. Y muchos le hacen, uy, eso suena mal. Ahorita vamos a ir. Están muchos que han depravado la idea, hermanos, en el sentido de, yo me convierto a cristiano, ya me convertí, me puedo hacer todo lo que me dé la gana, acabo que soy salvo. Y vivo como me dé la gana. Ese no es cristiano, lo que vino es a la iglesia, tuvo una emoción, ese no es cristiano. Jesús dijo que el que es de él, su voz oye y lo sigue. Entonces, si es de él, ¿por qué sigue el mundo? Tiene que seguir a Cristo, obviamente. Y está el otro, que yo no sé cuál es más peligroso, porque está el arminianismo y está el calvinismo, hermanos, que el calvinismo es que la fe es eterna, entonces muchos dicen, entonces yo puedo hacer todo lo que me dé la gana, acabo que soy salvo. Pero el arianismo tiene otro problema y es más grave. Me caigo de la gracia y reconcilio. Me arrepiento al final del momento. ¿Cuántos cristianos han oído, hermanos, que se cae de la gracia 1, 2, 3, 4, 5 veces? Hermanos, y nomás hay que reconciliar. Entonces, ¿cuál será más peligrosa? Las dos, si no la entendemos. Si no la entendemos, hermanos, porque
Porque a veces queremos abusar de la salvación que Dios nos ha dado. La seguridad, entender, hermanos, cuál es la salvación. Hay que disfrutar esa salvación que Dios nos da, pero a través, hermanos, de la palabra, poderla entender de que usted, hermano, jamás va a poder lograr una salvación a través de sus esfuerzos suyos, porque todo el esfuerzo lo hizo Cristo. El arminianismo dice, hermanos, yo pongo 50 y Cristo puso 50. Algo otros dicen, no fue 50, Él puso 90. Entonces, ¿cuánto me toca a mí? 10%. Pero si yo no pongo ese 10%, lo que Cristo hizo no valió la pena. No valió la pena. ¿Qué tal si Cristo puso el 99% de la salvación? Y yo pongo el 1%. Pero ¿qué tal si yo no pongo el 1%? También fue un fraude. ¿Qué tal entonces yo creo, hermanos, en la salvación eterna? Y hago lo que me dé la gana. Yo no soy un cristiano. ¿Sabe cómo le llaman los bautistas? Le llaman la seguridad, la salvación segura. Otros han llegado al salvo siempre salvo, pero los bautistas le llaman la salvación segura. Porque la seguridad está en Cristo Jesús, en su salvación. Yo sé que algunos hermanos, su cabeza les va a empezar a dar vueltas y a decir, bueno, ¿cómo está esto? ¿Ok? Hermanos, en Cristo, el cristiano no es una persona que haya decidido hacer una oración y decir públicamente, soy salvo porque ya confesé a Cristo. La salvación no empieza ahí. La salvación empieza mucho antes que Dios preparara los cielos y la tierra. Ahí empieza la salvación. Mire el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿tiempo qué? Hechos, hermano, ahorita me lo lee en la versión lenguaje actual, conforme a la imagen de su Hijo, para que fuésemos nosotros conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. El evangelio es el que nos llama, ¿verdad? Llamó. Y a los que llamó, a esto también, ¿qué es justificar, hermanos? Perdonar, nos hizo justo. ¿Cómo lo ha hecho a usted? ¿Es usted justo? Por lo que dice la Biblia, no por lo que usted es, hermanos, porque si nos balanceamos en la balanza de lo que usted es, hermanos, usted no es justo. Pero si nos ponemos en la balanza por la justicia de Dios, hermano, porque cuando nos medimos, hermano, nos mide Cristo y hermano, entonces ya no nos ve Dios nuestra justicia, sino Dios ve la justicia de Cristo en usted, no la justicia suya. Dice, nos hizo justo y a los que justificó a estos también, ¿cómo le llamó usted? Lo glorificó, hermano. Por eso usted dice en la Biblia que usted es especial tesoro para Dios, sacerdocio santo, pueblo adquirido, nación santa. Usted no es cualquier persona, hermanos. Mire, tenemos varios versos. Ya estuvimos leyendo esto, hermanos, el sábado, así que no voy a leer sobre esto. Mire, hermanos, el estudio es bastante largo y este va a ser una segunda parte. Primeramente Dios, seguimos el sábado. Y vamos a ir entonces, hermanos, aquí a Juan 3:16, me lo van a tener, pero mientras quisiera, hermana, que me lea esa versión usted en el lenguaje sencillo, donde verso 29 y verso 30. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir. Oiga, por favor, hermanos, quiero que si usted se enoje, enójese con la Biblia. No va a decir, bueno, el hermano David está trayéndonos cuentos. Oiga, desde el principio Dios ya sabía a quiénes va a elegir. Versión actual. Hermanas,
¿Alguien la tiene en inglés? Moses, ¿la tienes en inglés? ¿Alguien la tiene en inglés para que me lo lea en inglés después? ¿Alguien la tiene en inglés? All right, José, vente para acá, pero me la vas a leer en inglés después de la hermana. Porque los que leen inglés quiero que me la entiendan. A ver, hermana, siga usted. Léamelo del principio ahí. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Oiga, honor es gloria. Ahora vamos a ver en inglés para los que no lo entienden en español. Hermano, desde el principio yo había decidido a quiénes iba a escoger. Ahora, el problema es aquí entonces. ¿Cómo está esto? God knew them. One second. Lo explican de dos maneras. Calvino le explica, hermanos, es que es en la absoluta, hermanos, decisión de Dios. Y los arminianistas, hermanos, ellos dicen de que Dios de alguna manera viajó al futuro, vio su condición de vida y como Él todo lo sabe, Él decidió de que usted iba a ser salvo porque lo vio que usted fue una persona salva. Esa es la idea de ellos. La idea, hermanos, puede sonar bonita, pero entonces quiere decir que Dios eligió conforme a las mismas obras de usted y caemos en muchos errores. Ahora, yo creo, hermanos, en que Dios ya lo sabe todo, sabe quiénes son salvos, no por lo que va a suceder en el futuro, sino porque Él ya conoce el futuro, hermanos, Él ya sabe cuál es el futuro suyo, y muchos tienen dificultad en esto, hermano, incluso para explicarnos. Pero esto nunca va a ser, hermanos, conforme a las obras que usted va a hacer o hizo, no por la pura misericordia de Dios. Ahora, entender esto, hermanos, a veces decimos, entonces, ¿por qué Dios deja fuera a otros? Miren en inglés, a ver en inglés cómo dice. God knew them before he made the world. Okay, God knew that before he made. The world. Dios ya sabía antes de que hiciera el mundo. And he decided that they would Okay, be pausa. Who decided? God. Los que hablan inglés, who decided this? God. ¿Quién lo decidió? Dios. ¿Lo decidió usted o lo decidió Dios? Who decided? Okay, keep going. And he decided that they would be like his son. Y Él decidió que fueran como su hijo. Then Jesus would be the firstborn of many brothers and sisters. God planned them to be like his son. He chose them and made them right with him. Okay, He chose them. Oiga, Él los escogió. He chose them. Él los escogió. Vuélveme a leer esa parte. He chose them and made them right with him. Y Él los hizo perfectos. ¿Qué más? And after he made them right, he gave them his glory. Okay, thank you. Después de que los hizo, hermanos, los hizo perfectos. Eso es lo que es Dios. Ahora, aquí, hermanos, muchos van a tener problemas. ¿Por qué? Porque queremos entonces, hermanos, que nuestra salvación esté basada en nuestros propios hombros. Ningún hombre en la Biblia, entonces, hermanos, pudo merecer salvación. Porque ¿quién de los hombres en la Biblia fue perfecto más que solo Jesucristo? La Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios. ¿Fue perfecto David? Quizás fue peor que usted, hermanos. Asesino. ¿Fue asesino David? Mentiroso. Adúltero. Mentiroso, hizo varias mentiras. Fraude. ¿Merecía la muerte de David? Abraham, padre de Abraham, el padre de la fe, ¿fue perfecto Abraham? No. ¿Recuerda los defectos que tuvo? Le faltó la fe. Se volvió mandilón. ¿Verdad?
Le hizo caso a la mujer, ¿verdad? Le dijo Sara, mira, tengamos un hijo, le dijo con la criada. Ah, sí, le dijo. Y decidieron tener un hijo. Hermano, estoy hablando de los héroes. Moisés. Hubiera podido tener, Moisés un héroe. Podría haber tenido Dios, hermanos, para matarlo muchas veces. Renegó. Golpeó la roca. Todo eso lo merecía, hermanos, que muriera. Entonces, ¿por qué fue salvo? No fue salvo por lo que él hizo. Fue salvo, hermanos, porque Dios decidió salvar a este hombre. Y estos hombres, por esa salvación que Dios les había dado, hermanos, le sirvieron a Dios con todo su corazón lo mejor que ellos podían. Porque lo único que nosotros podemos hacer, hermanos, es servirle a Dios con todo nuestro corazón y lo mejor que nosotros podemos, hermanos, no para alcanzar esa gloria, sino porque tenemos esa gloria que Dios nos ha dado a nosotros. Ok, vamos a ir aquí ahora a Juan 3:16, me lo tienen ahí por favor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces el problema aquí es para que toda persona que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí hay un problema. ¿Será a todo el mundo que las buenas nuevas es anunciado? ¿Ah? A todo el mundo se le anuncia, pero ¿quiénes van a escuchar la voz? Aquí dice, miren hermanos, por favor, es que no leemos otra vez, verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sean primogénitos entre muchos, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los suyos vino y a los suyos no le conocieron. Ok, entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que ha sido llamado, de acuerdo a Romanos, todo aquel que ha sido llamado, tienes que escuchar la voz de Dios. Véngase Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí el problema, hermanos, es que muchos creen de que si usted cree, su casa es salvo, y muchos hermanos por eso creen de que si usted descendió de una familia cristiana, sus hijos son cristianos. Bueno, mi abuela fue cristiano, mi papá fue cristiano, yo soy cristiano, pero usted le confesó a Cristo. No, pero toda mi familia. ¿Qué dice ahí? Tú y toda tu casa serán salvos. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Hermanos, yo digo mi casa y yo. Entonces, aquella casa que le sirva a Dios. No todas las casas, hermanos. Aquella casa que le sirva a Dios, entonces él y toda su casa van a ser salvos. Aquellos que le sirven a Dios, como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ok, gloria a Dios. Efesios entonces 2:8-9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, mire, aún la fe no es ni don suyo, sino que Dios le activó esa fe a usted para que usted crea. Léemelo otra vez, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Okay. No es por las obras que nosotros hacemos, sino es por la gracia, que es gracia. Hermano Cristian, te cuesta $5. No, ¿por qué gracias? Son $5, ¿verdad? Cristian, te lo regalo. Ok. Es una gran diferencia, hermano. Él tiene que pagarme, solo se lo estoy dando. Él es de él, hermanos, porque yo decidí dárselo. Por gracia soy salvo, hermanos. Es Dios, su misericordia nos ha decidido, él ha decidido darnos la salvación. No es por obras.
Cristiano no se salva por obras. El cristiano no se salva por las buenas obras. Entonces usted me va a decir, no debo hacer buenas obras. Sí, pero no para salvarse. El cristiano hace buenas obras porque esa es su naturaleza que debería de tener. Hacer buenas obras. Es como un árbol de mango. ¿Cuál es la naturaleza de ese árbol? Dar mangos. Y entonces usted como cristiano, ¿cuál va a ser su naturaleza? Dar buenos frutos. Dar frutos de cristiano. Entonces, hermano, usted no hace obras buenas para salvarse. Usted hace obras buenas porque es salvo. Gracias, hermana. Usted hace buenas obras porque es salvo, no para salvarse. Entonces me va a decir usted, no, pues yo no debo hacer buenas obras. Sí debe hacer buenas obras. Más ahora, hermano, que usted es cristiano. Porque ahora demuestra que usted es un hijo de Dios. No para salvarse, ¿verdad? Segunda de Corintios, hermanos, 5:17, el cristiano se convierte entonces, hermanos, en una criatura diferente cuando viene a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted vino a Cristo hay un cambio. Usted empieza a vivir, hermanos, una vida diferente, es una criatura diferente. Empieza a ver una nueva naturaleza en su vida, hermanos. La naturaleza que tenía antes pecaminosa ya no es la misma naturaleza que nosotros tenemos ahora. Usted habla y vive como cristiano ahora. Ha habido un cambio. Antes vivíamos, hermanos, ¿se acuerda que leí una versión, hermanos, como animales? El hombre animal, ¿no se dice en la Biblia? Solo es de continuo, hermanos, a pecar. Hoy tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque antes no teníamos paz. Y si no teníamos paz, ¿qué es paz? Dice que el sinónimo de mucha gente, paz es tener tranquilidad, ¿verdad? Paz quiere decir, hermanos, cuando hay una guerra entre un país y otro país y llegan a un acuerdo y hay paz. Entonces, hoy tenemos paz con Dios. Entonces nosotros estábamos ¿en qué? Con Cristo. En guerra. Y cuando estamos en guerra, ¿qué somos considerados? Enemigos. Gracias, hermanos. Ustedes sí son teólogos. Gloria a Dios. Bien. Romanos 5:1. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos justificados por la fe. Y por la fe tenemos paz para con Cristo. Entonces, nuestro estado anterior éramos un estado enemigo con Dios. Usted y yo, hermanos, no teníamos a Dios como amigo. Ahora tenemos esa paz. ¿Quién trajo esa paz? ¿Usted o la trajo Cristo? Cristo trajo esa paz, hermanos. Ahora que usted es hijo de Dios, nueva criatura, usted tiene esa paz de Cristo. Por eso usted ha visto, hermanos, que muchas iglesias se saludan paz de Cristo. Lo único que han llegado al extremo es decir que si usted no saluda de esa manera, usted no es cristiano. Yo no sé quién les contó esa mentira, hermano. Paz de Cristo. Hermana Marita Soto me llegó diciendo, hermano, paz de Cristo, debo saludar ahora en adelante. ¿Verdad, hermana María? Hermana, ¿quién le dijo eso? Si no, dice que el saludo no es bueno, le dijeron por ahí. Hermanos, esa gente, yo no sé dónde saca esas cosas, hermanos, pero sí. Ahora, ¿tiene malo que le saluden paz de Cristo a usted? No, no tiene nada de malo. Pero no tiene que ser, hermanos, si usted dice solo paz de Cristo, usted ya no es salvo, ¿verdad? Usted debería tener esa paz de Cristo, hermanos, cuando usted tiene esa justificación de Cristo en su vida. Algunos abandonan, hermanos, el cristianismo y se vuelven atrás, pero es porque tal vez, hermanos, nunca fueron cristianos. La idea es esta, hermanos, nunca fueron cristianos. Estuvieron con nosotros, dijo Pablo, pero no eran de nosotros. Judas fue parte, hermanos, de los discípulos, de los apóstoles, y no era parte de Dios. En la Biblia dice que hay trigo y hay cizaña en la iglesia, no en el mundo. Muchos comparan, hermano, el mundo y la iglesia. No, en la iglesia hay trigo y cizaña. Y le dijeron, Señor, ¿se acuerdan que dijo en la parábola que el sembrador vino y sembró y que el enemigo vino y sembró también cizaña y crecieron las dos juntas? ¿Dónde se siembra? En la iglesia.
No es el mundo y la iglesia, es la iglesia. Y en la iglesia, hermanos, crecen cristianos y cristinos, hermanos y primos, ¿verdad? Los dos ahí, hermanos, no se saben ni cuál es cristiano. ¿Ok? Hermanos y primos, ¿va? Mire qué dice Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oiga, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Entonces hay muchos cristianos que han estado en la iglesia, pero ¿qué dice él? No son de nosotros. ¿Okay? Muchos años estuvieron en la iglesia. Mire, hermano, yo he conocido pastores y no es de admirarse, ya no predican. Es más, han agarrado la borrachera y andan de borrachera en borrachera. Ahí en el casino conocí a un señor, hermano, que por muchos años fue pastor en El Salvador, no sé si 30 años, algo así fue pastor en El Salvador. Vino aquí, hermanos, y andaba, hermanos, dando testimonio de que peor que un mundano. Y sabe, hermanos, nunca se congregó aquí y murió sin congregarse. Yo no sé, yo no puedo decir, hermanos, fue salvo o no es salvo. Dios sabe eso, hermano, Él lo sabe, pero lo que sí sé, hermanos, es que este señor, hermanos, después en adelante nunca retomó su fe. Los hijos tampoco. Entonces hay muchos que estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. Hermano, el ser cristiano no es andar una Biblia debajo del brazo. El ser cristiano no es cantar unos cantos. El ser cristiano no es venir a la iglesia. El ser cristiano es vivir una vida continua, hermanos, en una relación con Dios. No porque, hermanos, yo quiero ser salvo, porque soy salvo, tengo que tener, hermanos, una relación continua con Dios. Cuando usted da una green card, ¿qué es lo que quieren que ande con la green card usted todo el tiempo? Cuando usted es salvo, hermanos, usted trae esa salvación en su vida todo el tiempo. Y usted tiene esos beneficios de la salvación. ¿Cuáles son esas bendiciones? Hay cantidad de beneficios que Dios tiene. Entonces salieron de nosotros. Nada nos puede, hermanos, entonces separar del amor de Dios. Nada nos puede asustar, hermanos, del amor de Dios. Dice que hay gente que abandona las cosas de Dios porque me miraron mal en una iglesia, porque me hicieron un mal gesto, porque hubo un pleito, por muchas razones. Yo estoy de acuerdo, hermanos, que alguien se salga de una iglesia por alguna otra razón, pero que vaya a otra iglesia, pero que no abandone su fe, que siga buscando de Dios, porque la iglesia no es la que salva, es Cristo Jesús, hermano, el que salva. Pero como cristianos maduros, hermanos, nosotros tenemos que permanecer y superar los problemas de la vida. Mire, ¿qué dice Romanos 8:38-39? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, Oiga, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. hermanos, mire hermano, oiga, ni la muerte, ni lo profundo, hermano, así sean sus problemas de profundo, así sean sus problemas como una montaña, nada lo puede separar del amor de Cristo, hermanos. Nada nos va a separar de Cristo. O sea que un cristiano que vive en Cristo, hermanos, se mantiene firme en su fe porque no hay nada, hermano, que lo va a separar del amor de Cristo. Mire Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no permanecerán Ok, jamás. pausita, hermana. Vuélvase a esa palabra, como dijo. Y yo les doy vida eterna. Entonces la salvación es. Y yo les doy vida eterna. Dios nos da salvación part-time, hermanos. A ver, sigue, hermana. Y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Podrá el diablo arrebatarle sus ovejas de las manos de Dios? Pero ahí dice nadie, ni nada. Hermano, si usted está en Cristo Jesús, entonces usted ¿está qué? Seguro. Y no porque usted sea un extremada bueno cristiano. No, porque el bueno aquí es Cristo. Por eso está seguro usted, hermanos. Mire, ahora cuando iba a El Salvador, hermanos, me gustaba quedarme donde había seguridad. Miraba ahí unos 2 policías, hermano, aquí está seguro quedarme dormido en la noche. Me quedaba en algún lugar, hermanos, decía, aquí no está seguro. ¿Qué es lo que usted busca el cristiano? La seguridad. Que usted esté seguro, que su salvación está segura. ¿Y quién le da esa seguridad? A mí me causaba seguridad ver esos 2 policías o guardianes o como les llaman, security, hermanos, que resguardaban. Tal vez ellos mismos eran los que me podían venir a asaltar en la noche, ¿verdad? Pero yo me sentía seguro que habían 2 pistolones ahí, hermanos, que estaban resguardando en la noche. Ahora yo me siento seguro en Cristo Jesús. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, mire, hermano, dice, no hay nada ni nadie que nos pueda separar, hermano, del amor de Cristo. No hay nada porque mi salvación es eterna en Cristo Jesús. La seguridad que Dios me da, hermanos, es eterna. Gloria a Dios. Ya leímos este verso 28 y 29, así que vamos a irnos a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 22, por favor. Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ok, ¿qué es lo que ha hecho Él? Dice, ha hecho 2 cosas. Nos ha sellado. 1, ¿qué es lo otro que hizo? Nos dio las arras. ¿Qué son arras? ¿Ah? Anillos. Nos ha dado el anillo de compromiso donde Dios promete seguridad. Esto en figura, hermanos, de aquella persona que se va a casar. Le dice, yo me caso con usted. Hermanos, le garantiza casarse. Dios no es como aquellos hermanos que después le andan pidiendo el anillo. ¿Va? ¿Sabe qué? Devuélvelo. Me costó bien caro. Es más, todavía lo estoy pagando. Y la mujer le dice, aunque sea con el anillo me quedo. Vete tú, pero el anillo se queda conmigo. Hermanos, Dios no trabaja así. Dios es seguro. Dios dice que nos da el sello. Primero, hermanos, sello es que es propiedad de Dios. Les explicaba la vez pasada, hermanos, los romanos tenían un sello, hermanos, y todo lo que mandaban del extranjero, donde ellos estuvieran, en África, en Grecia, en Israel, donde ellos estuvieran, mandaban, hermanos, cosas, y no mandaban cartas, mandaban un sello. Allá iban las personas, hermanos, y buscaban el sello de la persona que había mandado las cosas, hermanos, y todo lo que traía su sello eran de ellos. Eso llegaba seguro al otro lado. Nosotros, hermanos, tenemos esa seguridad en Cristo, un sello. Por ejemplo, usted manda una carta sin sello, hermanos, ¿llegará a su destino? No. Entonces, ¿un cristiano podrá llegar al destino sin sello? Tiene que llevar el sello postal, ¿va? Y este es el sello del Espíritu Santo. Amén. La seguridad, hermanos, de que usted está con Cristo Jesús. Estos versos, hermanos, de Romanos, quizás son versos más claros, hermanos, y más explícitos, hermanos, en los versos de que nos enseñan, hermanos, la seguridad, el plan, la redención, hermanos, la soberanía de Dios. ¿Entendemos nosotros, hermanos, qué quiere decir soberano? Hermana, por favor, me busca allí la definición soberano. ¿Alguien tiene la idea de qué es soberano? ¿Ah? Dueño de todo. Ok, ahorita vamos a ver la definición. Soberano. Ok. Hermanos, ¿sabe qué es soberano? Que no hay nadie encima de él. Él decide por él solo. No busca consejos. Él decide por sí. ¿Lo tiene ahí, hermana?
en el micrófono. ¿Qué dice? Que ejerce la autoridad suprema. ¿Ok? Entonces, que ejerce la seguridad suprema. Él decidió ser salvo, que usted fuera salvo. ¿Quién le va a decir a él que no? ¿El diablo? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿Quién le va a decir que usted no es salvo? Mire, hermanos, ahora hay hombres tan locos que se atreven a decir, yo maldigo. Hermano, ¿cómo puede maldecir lo que Dios ya bendijo? No importa que maldigan, hermano, maldicieron a Jesucristo, sí o no, pero si él estaba bendecido. ¿Cómo podían maldecir a Cristo si él venía bendecido? ¿Cómo lo pueden maldecir a usted, hermano, si usted está bendecido? No puede haber cambios. Gloria a Dios. Solo tenemos unos par de minutos, hermano. Hermano, desde antes de empezar el tiempo, hermano, Dios dispuso salvar a los creyentes. Dios ya había determinado en su soberanía. Ahora sí entendemos. En su soberanía, Él decidió salvarlo a usted. Entonces, brinque quien brinque, Dios lo va a salvar a usted. Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Ok, ¿qué es beneplácito? ¿Ah? Como Él quiere. Soberanía, Él decide. Beneplácito, como Él decidió, como Él quiere. Se enoje usted, se enoje el diablo, se enoje quien se enoje, Él decide por él. A ver, hermana. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oiga, papacita, hermana, oiga. Según el designio de es su propia voluntad. Él decide. Él es la suprema. Si Él quiere, ¿quién lo cambia de idea? Nadie. Según su propia decisión, su autodecisión. Hermano, por eso dice, ¿cómo le puede decir el barro, ¿por qué me hiciste así? Bueno, si Él lo quiso hacer así. ¿Y por qué me hiciste la nariz tan larga? ¿Y por qué me la hiciste tan chata? ¿Y por qué me hiciste tan barrigón, tan cachetón? Hermanos, Él lo hizo así. Dice la Biblia que aunque usted quisiera orar y ayunar, no le puede añadir un pedazo más a su vida, hermanos. A su estatura. ¿Por qué? Porque ya está así. Sigamos, hermana. ¿Verso qué estamos? Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note, hermanos, nosotros habiendo oído la palabra, dice, fuisteis predestinados, dice, ¿va? Tuvimos que oír la palabra y después de que oyó la palabra hubo una seguridad, un sello. ¿El sello de qué dice? Del Espíritu Santo, que usted tiene, hermano, una seguridad en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Propiedad de Dios. Hermanos, nomás dice un lugar, hermanos, propiedad privada. Usted no quiere pasar por ahí, ¿va? Dice, me echan los chuchos, me dan un balazo, todo lo que sea, hermano. Usted no pasa por ese lugar porque es privado. Y usted respeta. No respetará el diablo lo que es de Dios, hermanos. Note, para tocar a Job, ¿qué tuvo que hacer él? Pedir permiso. ¿Cómo ves a mi siervo Job? Lo tienes rodeado de bendición. Le has dado muchas cosas. Así, ¿quién no? Le dijo. ¿Fue Satanás a tocarlo primero? No, tuvo que pedir permiso. Dice el libro de Apocalipsis, hermanos, que Satanás es nuestro acusador. Llega, hermano, ¿por qué lo tienes de esta manera?
Porque lo has rodeado de estas bendiciones, por eso no reniega. Hermano, porque es sello de Dios, pide permiso. Usted, hermano, no puede ir a estacionar su carro, hermano. Yo en mi casa no puedo ir a estacionar en el estacionamiento del vecino. Es propiedad privada. Un día, hermanos, ahí donde yo vivo no hay tanto estacionamiento. Una señora me dijo, parquéelo aquí en mi casa. Diferente. Ya me dio permiso, ¿verdad? Pero ese es de su casa, de ella. Pero yo no puedo llegar, hermano, y solo lo estaciono una vez, porque que no hay que abusar de la confianza, ¿va? Después me echa la grúa por andarme estacionándome ahí cada rato. Entonces, hermano, propiedad privada, si usted respeta, hermanos, cuando es propiedad privada, el diablo respeta lo que es de Dios. ¿Sabe quiénes son los únicos que no respetan? Nosotros. Hablamos mal de los cristianos, hablamos mal de los hermanos, nos atrevemos, hermanos, a hablar más de lo que ya fue ungido. Hermanos, ¿por qué? Porque miramos sus defectos de ellos. Hermanos, usted me mira un montón de defectos a mí, yo creo que me los ha visto, pero yo le veo muchos a usted también. Y si hacemos una lista, hermanos, vamos a salir iguales. Yo peor quizás. Entonces, hermanos, por la imperfección que somos, hermanos, no somos salvos. Somos salvos, hermanos, por el sello de Dios. Ahora, yo lo que quiero concluir diciendo es esto. Quítese eso de la idea de porque yo soy salvo, yo puedo vivir mi vida como sea. No, hermanos. Jesús dijo que el que oye su voz lo va a seguir. Mis ovejas, dijo el capítulo 10 del libro de San Juan, oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál voz oye usted más? ¿La del mundo o la de Cristo? Si usted es el hijo de Dios, este es uno de los frutos, después vamos a estar hablando en Gálatas, hermano. Si usted es hijo de Dios, usted busca a Cristo. Oye la voz de Cristo. Ay, ahora es día de culto. Voy a ir, Señor. Dios lo está llamando. El mundo le dice, no vayas, hombre, para una vez, nada más. Mira, tú eres bueno, ni para comer, hermano. Tú eres bueno, le dice el mundo. No vayas. ¿Para qué vas a ir? Mira cómo andas de cansado. Y Romanos dice, nada nos separará del amor de Cristo. ¿El cansancio no puede separar del amor de Cristo? ¿Qué es nada? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ángeles, ni principados. Nada nos separará del amor de Cristo. Pero ¿por qué nosotros nos separan ciertas cosas, hermano? Es que no siento nada de ganas de ir a la iglesia, hermano. No me dan ganas. Me pregunto, ¿será cristiano usted? Si la Biblia dice que nada nos separará del amor de Cristo. Si la Biblia dice que las ovejas de Cristo oyen su voz y la siguen. Entonces, quítese esa mala idea de salvo, siempre salvo, yo hago lo que quiero y soy salvo. No, hermanos. O la otra de Arminiano, yo soy salvo, pero una vez que con que reconcilie yo estoy bien. Tampoco. Gloria a Dios. Le damos palmas al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.